Fernando Vega, exasambleísta constituyente. Con expectativa, Ecuador espera un golpe de timón o golpes de timón del gobierno para mejorar su efectividad, así como para dar una respuesta efectiva a ese mensaje que encerró el no en la consulta popular. Le damos la bienvenida a Fernando Vega. ¿Cómo mira usted la situación coyuntural del país a 15 días de la consulta? Incierto, oscuro, contradictorio, diría yo, esas tres palabras, ¿no? Eh, Me parece que caracterizan el momento en que vivimos. Evidentemente, el clamor de todos los analistas políticos es que el presidente debía leer bien el mensaje de la ciudadanía y hacer un cambio de rumbo en su comportamiento, en su estilo, también en el talento humano que lo rodea, ¿no? Y ninguna de esas cosas parece darse de manera clara, de manera diáfana y segura, ¿no? Eh, lo que más destaca en lo que ha hecho hasta este momento es lo que yo le llamo el cambio de llantas cocolas, que es cambiar a un ministro por otro, por lo menos un par, cuatro personas nombradas son de ese estilo, ¿no? Un movimiento entre el círculo de gente que le acompaña, que es de su entorno familiar, de su entorno económico, ¿no? Y en quienes él confía, pueden ser confiables para él, pero no parecen capaces de asumir y resolver los grandes problemas que tienen todos los sectores ministeriales, todos los ministerios frente a toda la crisis generalizada que vive el país, ¿no? En este momento. El cambio del asesor jurídico por Enrique Herrería eh, muestra una intención clara de que por lo menos las negociaciones con la Corte Constitucional y el camino que tiene que escoger el presidente, que son las reformas en las que persisten, ¿no? Las reformas constitucionales, ya no pueden ir por las otras figuras y tendrán que ser pues estas enmiendas que necesitan ser formuladas de manera que la Corte no las rechace y que encuentren la posibilidad de los 2/3 de aprobación en la Asamblea, ¿no? Todo esto es incierto porque tampoco se ve una voluntad del correísmo, del bloque correísta, de conversar y llegar a acuerdos al respecto, porque Uno de tampoco los sabemos. consejos que ha dado el nuevo secretario jurídico de la Presidencia de la República, y lo hizo posiblemente sin saber que iría a ese cargo, lo hizo en forma previa en declaraciones para el programa de Carlos Vera, había planteado que la Presidencia de la República debe actuar dentro de los márgenes de la Constitución, subrayando que cualquier intento de sobrepasar esos límites podría derivar en una crisis institucional. Si por ese tipo de comentarios Noboa lo ha llevado al gobierno, bienvenido sea. Así es, pero vamos a ver si, en primer lugar, si los demás involucrados en la formulación de esas propuestas cumplan los consejos o las indicaciones del nuevo secretario, o seguirán insistiendo en imposiciones, en descalificaciones y se prolongue la pugna con la Corte Constitucional, ¿no? Lo demás, digamos, el tema este de los viajes del presidente genera una serie de incógnitas, porque igualmente son viajes inciertos, no se sabe exactamente a qué va, se hablan de generalidades, de que va a hacer contacto con personalidades de las distintas instituciones para buscar el apoyo para la lucha contra el crimen y para abrir posibilidades de inversión en el Ecuador, ¿no? Pero no se tienen personas con quienes va a hablar sobre qué
con qué proyectos concretos son los que se van a realizar. Es más, pues de estos cambios de última hora, de que primero son viajes oficiales, luego se convierten en privados, bueno, indica también, imagínense usted, un tema tan delicado que el encargado de redactar el decreto no tenga la información suficiente, ¿no? Me parece que dentro del propio gobierno entonces hay una falta de claridad y de comunicación. Bueno, en este momento creo que ya está en Estados Unidos otra vez, ¿no? Creo que ya ha viajado otra vez a los Estados Unidos y aunque se dice que es un viaje privado, sin embargo, eh, he escuchado datos de que ahora que se pueden seguir las rutas de los aviones, el avión presidencial está este momento en un gran parque nacional de Estados Unidos de esquí, ¿no? Bueno, ¿qué hace ahí el avión presidencial para un viaje privado del presidente, ¿no? Luego, el viaje a Oriente Medio, se habla de que se va a dar en el contexto de una carrera de Fórmula 1 y que ahí va a abrir una casa, podemos decir, una casa ecuatoriana para que puedan visitar los inversores y que puedan traer inversiones al país y que eso va a estar, no sé, organizado por un tal Marqués de Lis. No hemos sabido que hayan marqueses en el Ecuador, pero bueno, ahí está ese dato curioso, ¿no? Casi anecdótico. Luego irá a Suiza, a la Unión Europea, a Oslo para participar de la premiación de la líder venezolana, ¿no es cierto? A quien se le ha otorgado el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, y luego seguirán los viajes. Por lo menos va a estar 2 meses ausente, ¿no? Yo creo que esta huida del país y esta huida para adelante del presidente indica que no, realmente no tiene ni se va a rodear de gente nueva, fresca, de otros entornos Bien. políticos que puedan Más allá de esta reforzar. coyuntura que se presenta con los viajes, Fernando, analicemos qué es lo que ha hecho Daniel Noboa en algo más de 2 años en el poder y tiene por delante, esto es lo fundamental, 3 años y medio que cumplir. Tomemos como referente lo expresado en declaraciones que se publicaron el día de ayer del expresidente Osvaldo Hurtado, quien más allá de su calidad de exmandatario, es uno de los mejores analistas políticos del país, tiene una gran visión, sin duda. Hurtado ha venido apoyando de alguna manera a Daniel Noboa, pero no ha dejado por esto de expresar también su posición crítica. Empecemos por lo positivo. Él clasificó en positivo en lo malo y lo horrible, o lo bueno, lo malo y lo horrible, su visión sobre el país. Empecemos por lo que el presidente Hurtado calificó como lo bueno, destacó la estabilización fiscal alcanzada por medidas como la elevación del IVA y la elevación del diésel, aunque él habló no de la elevación, sino de la reducción de subsidios del diésel. Hurtado opina que estas decisiones permitieron mantener acceso a financiamiento internacional y evitar un inminente colapso económico. Bueno, evidentemente en las circunstancias en que el país está condenado a vivir endeudado y a endeudarse cada vez más para poder seguir endeudándose, ¿verdad? Me parece que, bueno, por lo menos no se, digamos, en esa carrera por el endeudamiento no se ha caído todavía, ¿no? Pero me parece que eso ya muestra, por ejemplo, la gran discrepancia con el presupuesto, el financiamiento del presupuesto y el déficit fiscal y las deudas internas también, muestran que realmente la situación sigue siendo muy precaria, Es ¿no? absolutamente Muy, crítico. Marco Flores hizo un análisis muy objetivo basado en fuentes oficiales, en las cifras del presupuesto, en las cifras del Ministerio de Economía y ve como un año
sumamente difícil para Ecuador el 2026, más allá del rebote que arroja algunas cifras que son consideradas como positivas para el 2025. Pero uno de los temas más preocupantes son, por una parte, los compromisos financieros que tiene Ecuador, que llegan al orden de unos 14.500 millones de dólares que tiene que cubrir en deuda interna y externa en el 2026 de Ecuador, y ese presupuesto de 46.000 millones de dólares que requiere, a su vez, más endeudamiento por 16.000 millones de dólares. Es realmente una situación absolutamente compleja que requeriría de un mago para resolverla. Veamos qué es lo que puede hacer el gobierno. Sí, hay que añadir ahí las anotaciones de las que insiste, por ejemplo, Lucio Paredes, que indica que, y los analistas también, que en definitiva el promedio de crecimiento del Ecuador es menor que del 2%, ¿no? Y eso implica que mientras no haya crecimiento económico no vamos a resolver muchísimos de los problemas urgentes, ¿no es cierto? Como el crecimiento del trabajo, de la mejora económica de los ecuatorianos mismos, ¿no? Y luego está otro truco luego de que se cumple con las disposiciones constitucionales para la elaboración del presupuesto, sin embargo, pues se lo ejecuta en un 50%, lo cual es una trampa porque en definitiva, ¿quién viene a pagar, digamos, al final las cuentas del endeudamiento y del déficit presupuestarios? Precisamente la obra pública, la atención en salud, en educación. Ya vemos cómo se reduce en más de 100, creo que son 180 millones, se reduce la contribución del Estado a las universidades. En definitiva, vamos hacia una desinversión social y a una ausencia de verdadera ejecución de los presupuestos que, por lo tanto, mirando todo eso en su conjunto, realmente no sé si se pueda llamar exitoso al gobierno en todo lo que significa el área económica, ¿no? El presidente Hurtado, citándolo nuevamente, entrando a lo malo, justamente se refiere al bajísimo crecimiento económico de Ecuador. Aunque las cifras del Banco Central han sido optimistas, han hablado de un 4,3%, comparado septiembre a septiembre del año anterior. En todo caso, el crecimiento del país en este año estará bordeando alrededor de un 3%. Pero se señalan los problemas que vendrán para el próximo año, donde los efectos de este rebote terminarán. El presidente Hurtado ha criticado que la política económica de Noboa se ha centrado demasiado en el ajuste fiscal y no en el impulso productivo, y esto tiene que ver también con la falta de impulso productivo que conlleva la falta de empleo. Y esto genera una sensación de estancamiento, es lo que ha dicho el exmandatario. Así es. Esto de patear la pelota para adelante, ¿no? Es decir, lo venimos haciendo desde la crisis del gobierno de Correa. Correa nos dejó con, creo, 30 y pico de mil millones de dólares de endeudamiento. Eso creció con Lenín Moreno, creció con Lazo, está creciendo con el señor Noboa, ¿no? Esta bola de nieve, ¿cuándo va a parar, no? No sé, yo no le veo una salida clara al respecto, ¿no? No hay una reorientación de los pocos fondos que tiene el Estado realmente para generar un marco donde podamos crecer, por ejemplo, en los temas en los que el Ecuador tiene potencialidades, el tema de una agricultura diversificada, ¿verdad? En regiones, climas y tipos de producción que podría ser una gran potencialidad del Ecuador. Lo estamos viendo que ya precisamente en esas áreas el Ecuador está exportando más que petróleo, ¿no? Entonces, quiere decir que por ahí es por donde hay que impulsar el crecimiento económico.
también con cierto valor agregado, en fin, en la medida en que se vayan semi-industrializando por lo menos estos productos, pues podremos tener una importante fuente de ingresos que además garantizará la soberanía alimentaria y producirá divisas, ¿no? Otro tema que me parece, bueno, en otro tema que me parece que, y ya pasando del tema económico, que como digo, no le veo una salida ni Sí, resultados, quizá ¿no? antes Creo que de doblar la página de lo económico, cabe señalar que si el presupuesto 2026 se cumpliera como está previsto, adquiriendo deuda, financiamiento para el Estado por 16.000 millones de dólares, estaríamos bordeando ya un endeudamiento del fisco de unos 100.000 millones de dólares. sí, pues ya acercándonos no sé, un 80%, 70-80% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, no vemos resultados de las políticas gubernamentales en el tema económico, ni tampoco de estos viajes que se dicen que sirven para atraer inversión. ¿Por qué? Porque para atraer inversión se necesita un marco seguro, una seguridad jurídica para la inversión, y vemos que nunca el Ecuador y tampoco ahora está dando muestras para ello, porque si se pone el énfasis en que simplemente hay que obligar a todo negocio a someterse a tribunales internacionales, ese no es el problema. No siempre el Ecuador ha perdido, y cuando ha perdido lo ha hecho por malas defensas también, y porque han habido corruptelas interiores dentro de los propios juzgamientos en Ecuador, ¿no? Entonces, se aculpan de los problemas a cosas que no son del todo verdaderas y reales, ¿no? La falta de seguridad jurídica es por este cambio permanente de las leyes, de opiniones, de criterios. No tenemos un proyecto de desarrollo consensuado, ¿no? Vamos dando bandazos de supuestas izquierdas a supuestas derechas, pero en el fondo casi siempre lo que está detrás son los intereses de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, ¿no? No cuenta mayormente en la economía del ciudadano. Bien, Entonces, doblando la página de la economía, justamente entremos a otro tema que es observado por el expresidente Hurtado. Ha cuestionado que la narrativa del gobierno se mantenga en clave electoral sin traducirse en resultados concretos para la ciudadanía. bueno, eso ya lo vemos en la economía. Muchos anuncios de que va a venir plata al país, pero por ejemplo voy a señalar un tema que a mí me preocupa enormemente. Eh, Creo yo que evidentemente uno de los temas en los que habría que atraer inversión en este momento y facilitar la inversión es en el tema energético, ¿no? Tanto en el tema petrolero como en el tema de producción hidroeléctrica, por ejemplo, ¿no? A mí me preocupa enormemente esta erosión retrógrada del río Coca, que nos los ingenieros están clarísimos. En 2 años más nos quedamos sin la mayor planta de generación hidroeléctrica del país, ¿no? Eso no es una profecía, es una certeza, porque es decir, a partir de los datos que tenemos ahora, eso va a ocurrir, y no vemos que ni las autoridades eléctricas ni el gobierno esté realmente hablando de estos temas, ¿no? Cuando además los intentos de resolver los problemas para el apagón terminó en el escándalo de Progen, que ahí está, que resulta que no hay responsables del asunto y simplemente es un fiasco, ¿no? Entonces, vemos que si analizamos en cada uno de los temas, realmente las palabras, los discursos, las ofertas se van quedando vacías y huecas, y no vemos un proyecto así serio para 3 años, una hoja de ruta que nos diga, bueno, por aquí vamos a ir, ¿no? Los mismos empresarios están en babia porque no saben qué es lo que va a pasar. Bien, y para cerrar este análisis, vayamos a lo que calificó no como lo feo Osvaldo Hurtado, sino lo horrible. Enfatizó la crisis de seguridad del país, que más allá
de todos los planes anunciados, de los logros que también semana a semana se van informando por parte de las autoridades. Sigue el país marcado por el auge del crimen, con las cárceles, entre otras cosas, en manos de las mafias. Y es realmente horrible. Los resultados, a pesar de que se muestran y se exhiben los trofeos de los capos de las mafias, de las pandillas capturados, sin embargo, la violencia continúa y no es solo, como dice el gobierno, que porque están presionando a las mafias se están matando entre ellos. Vemos cómo crece el número de crímenes en los que los ciudadanos de a pie, lo que llaman los efectos colaterales, son cada vez mayores. Vemos cómo las extorsiones crecen potencialmente, ¿no? Entonces, no es que solo hay el crimen. Otra cosa son las condiciones de las cárceles. Lo que ha mostrado la muerte de centenares de presos por tuberculosis, etcétera, quiere decir que ese absoluto descuido de las condiciones de vida de los presos en las cárceles es parte de la política, porque los criminales no merecen vivir y que se los condena a un hacinamiento en el cual pues, se implanta de facto la pena de muerte en el Ecuador, ¿no? Hablando de los mismos problemas carcelarios, ¿no? Cómo se extiende, vemos cómo ya en Cuenca empieza cada día más, con más frecuencia, empiezan las mafias a hacerse presentes a través de su primer ingreso, que es el de las extorsiones, de las vacunas, etcétera, ¿no? Y muertes también, ¿ya? Entre nosotros, es decir, el crimen se va extendiendo a otros lugares también. Más bien, quizá ese sí puede ser un efecto de cierta presencia de los militares en las calles, en las clásicas zonas de violencia. Claro, y esto aprovecho, Fernando, para advertir, esto deben estar al tanto las autoridades, pero en Cuenca se ha vuelto casi normal en estos días. En todas las calles comerciales de Cuenca se entrega con el mayor desparpajo tarjetas invitando al endeudamiento, incluso con cuadros en los cuales se indica cómo se devolverá con intereses absolutamente fuera de lo normal. La advertencia de esto es que son anzuelos para justamente envolver a los comerciantes en este oscuro negocio financiero y hacer que terminen finalmente en sistemas extorsivos con las mafias. Hay que advertir a la ciudadanía que una vez que entras en esa relación ya no te sales, porque primero caerás en la trampa y en el anzuelo de endeudarte fácilmente con unos intereses elevadísimos que tienes que pagar día a día, que todos los días vas a tener a los cobradores en tu negocio. Y segundo, que después te obligan a endeudarte, van aumentándote la deuda porque en definitiva te conviertes en una vaca lechera, ¿no? De los intereses de estos agiotistas mafiosos. Entonces, ahí a través de eso ya, si no pagas, vendrá el asesinato, vendrá el escarmiento, ¿no? Porque así funcionan las cosas, ¿no? Entonces, estamos realmente, creo que la ciudadanía necesita ser advertida de estos temas y tenemos que cerrar filas, así como los barrios pusieron estos carteles amenazantes, ladrón agarrado será chaspado, ¿no? Yo creo que las tiendas, los negocios tienen que unirse frente a esto. Y allí mismo en las mismas tarjetas están también la punta del ovillo, pues hay teléfonos a los cuales hay que dirigirse. Ojalá se haga una investigación por parte de las autoridades. Y esperemos también que los resultados de la consulta popular, que han hablado mucho, sirvan también para un trabajo con mayor sinergia, con mutua colaboración entre el gobierno nacional y los gobiernos locales en el tema de la seguridad.
Es lamentable también esta pugna permanente de un gobierno que no cesa de buscar enemigos contra quienes meterse, ¿no? No solos, quizá para justificar su falta de resultados en la lucha contra la violencia, entonces hay que ir a buscar otros enemigos más cercanos y fáciles de vencer, ¿no? Y me parece a mí que las actitudes del gobierno frente a los gobiernos locales, incluso a poblaciones locales, reflejan una especie de venganza y de represalia, ¿no es cierto?, del gobierno por los resultados de la consulta, por ejemplo, ¿no? Quienes me apoyan condicionalmente recibirán mis bendiciones y quienes no, mis castigos, ¿no? Me Bien. parece a mí que cada día nos encaminamos más y más hacia un gobierno de tipo monárquico, autoritario y arbitrario, ¿no? Bien. Muchísimas gracias a Fernando por haber estado con nosotros. Declaraciones Gracias, de Fernando gracias, Vega. Gustavo. Gracias a usted, Fernando. Declaraciones de Fernando Vega, ex asambleísta constituyente. Son las 8:11 a.m. Dicen que tu casa